Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? No parece ser un lugar de cine, o no, todo lo contrario, es un lugar de cine, porque en esta fábrica, que vamos a andar un ratito, se filmó una película notable, gran película sobre el caminar. Ya vamos a ver por qué. Es una película de quien está detrás de cámara. Hacemos trabajar a los cineastas cuando los entrevistamos. Es Martín Sapia. Hizo su segunda película y alguien que camina, que se va, que dice basta y se va hacia otro lugar. La película se llama Después la niebla y con él nos vamos a encontrar en segundos nomás para hablar de su notable segunda película. Así comienza el cinematógrafo y yo me voy caminando. ¿Dónde está el señor Sapia? ¿Dónde está el señor Sapia? Ah, ahí está el director. La primera parte de Después la niebla es aquí, ¿verdad? Sí. Yo diría que la película tiene como dos movimientos. Un primer movimiento sin movimiento, que es donde estamos, una fábrica. Y la segunda es el contrapunto de eso, que es el caminar. Sí, Yo te diría algo así como si fuera una película sobre una primera parte geométrica, la geometría de un encierro, y la segunda una física de la emancipación, por ponerlo en dos tópicos. sí, los dos conceptos con los que empezamos a trabajar tenían que ver con la espera y la errancia. Esos eran los dos términos. Esos eran los dos términos con los que empezamos a trabajar y esa espera de alguna manera marcada también por un encierro autoinfligido, un encierro de alguna manera construido a partir del dolor. Ahí vive el personaje, ¿verdad? Exactamente, ahí, ¿no? esa es la casa del personaje, no solamente donde duerme, sino, bueno, y aquí es donde trabaja, ¿no? Donde vive donde trabaja. Vive donde trabaja. Y hay un autoencierro. Hay un autoencierro a partir de un duelo y de alguna manera lo que cuenta la primera parte de la película es esa historia del duelo, de cómo atraviesa el duelo, cómo el acontecimiento de una muerte se convierte en una vida, o sea, deja de ser acontecimiento para transformarse en el desarrollo de un estar, ¿no? Ahora es un duelo fallido, ¿no? Porque es un duelo eterno. Casi. Es un duelo eterno, exactamente. Donde más que un duelo ya es una aflicción. Y en esa aflicción es que en algún momento decide romperla, y en ese romper inconsciente, porque no estaba en sus planes, comienza lo que es la segunda parte de la película. ¿Cómo imaginaste esta película? Digamos, ¿por qué acá? ¿Qué es este lugar? Este lugar es una fábrica y es un lugar de distribución de productos químicos. Se llama Cerro Clor, está en la parte industrial de los bulevares de la ciudad de Córdoba. Es un espacio al que yo le tengo mucho cariño porque pertenece a una persona a la cual quiero mucho, pero también lo conozco desde el nacimiento. Conozco cómo se trabaja aquí, es como de alguna manera también una empresa familiar. Y en el que siempre me llamó la atención, bueno, a mí me parece muy importante el mundo del trabajo. Siempre me ha llamado la atención el mundo del trabajo y cómo el mundo del trabajo identifica a la persona. Entonces, a partir de esos conceptos que te decía antes, a mí no me gusta trabajar con temas, sino me gusta trabajar con conceptos y a esos conceptos encontrarle una historia. Entonces, a partir de
identificación que el personaje tiene en el trabajo es donde el personaje se refugia para poder seguir. Entonces encontré aquí en Cerro Clor, en esta fábrica, digamos, el lugar donde poder, de alguna manera, a través de imágenes y sonido, estamos escuchando mucho de los sonidos de la fábrica, ¿no? Del viento, poder construir lo que vive el personaje, ¿no? Entonces me servía mucho para mí la película es muy simple formalmente. Está trabajada la puesta en escena, pensamos la puesta desde un lugar donde el sonido y los planos y el plano y la puesta de cámara nos pudieran identificar al personaje, describir al personaje. Entonces, esa triada de cámara, de sonido y de los lugares, ¿no? O sea, para mí todos los que son los lugares donde filmamos no hablan tanto del lugar en sí como del personaje. De hecho, el inicio hay una justeza y un ritmo del trabajo, ¿no? Sí, hay una cosa muy geométrica, planos fijos, distintos espacios, distintas escalas. Claro, necesitamos construir un fantasma. Él de alguna manera se mueve como un fantasma, ese fantasma que de noche recupera cierta alegría y de día se convierte en una persona, en un autómata, ¿no? Entonces nos interesaba esa primera parte, que jugando dentro de estos espacios, entre las cajas, entre las máquinas detenidas, donde el vínculo es casi con lo inerte, ¿no? De alguna manera. Esa relación entre ese personaje que está inerte en relación a la vida, que no se mueve, y en relación a los objetos, ¿no? Hay algo también en la película que a mí me gusta, que es, o sea, uno ve que es una fábrica, no se sabe bien de qué. Hay un duelo, tampoco se entiende respecto de quién, ¿no? O sea, hay elementos para poder entenderlo, pero no hay tampoco información suficiente para poder descifrarlo. Sí. A mí eso es algo buscado explícitamente, porque me interesaba que si pudiese haber una identificación con el personaje, no estuviese determinado por la magnitud del dolor. Cada uno le da magnitudes al dolor de acuerdo a su propia experiencia. Entonces decir madre, mujer, hija, hijo, podía significar muchas cosas, y a mí lo que más me interesa, no me interesa tanto el recorrido de la anécdota, esa anécdota que nos dice cómo tenemos que leer, sino me interesaba de alguna manera, que el espectador se encargara de llenar eso, ¿no? Acá hay en este espacio una escena clave, ¿no? Escena clave, exactamente clave, donde el dueño de la fábrica está donde estás vos. Exactamente. Y Pablo Limarsi, que es César, está aquí, y es en el momento que él decide salir. Estamos serios. ¿Te jodió lo de la carta? Me voy, Mariano. Me alegra. Porque hay una carta. ¿Por qué hay una carta? Hay una carta, si no me mal recuerdo, son 3 o 4 lecturas, sí, ¿no? De cartas. Sí. La voz de la carta es alguien muy particular. Sí. ¿Lo decimos o no decimos quién es? ¿Es alguien que no es actriz? Ok, dejémoslo ahí. Bueno, la cuestión es que la carta justamente suministra algo de la información. Y después de la primera carta que se ve en la película, acá se decide, o él decide y comunica, me voy. Y de hecho el dueño lo felicita, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, ¿qué hace? A partir de qué hace, él camina. De alguna manera, esa carta... Que no se explica, porque él sale a caminar. No, él sale a caminar. O sea, empezamos a saber algo de él a partir de que ya está en marcha, no antes de salir. De alguna manera también es para ayudar a construir ese personaje, ¿no? Esa carta funciona de alguna manera como puede funcionar una fotografía. Esa carta de alguna manera le ayuda a recuperar quién es. O sea, aquel que fue más quién es, aquel que fue.
y de alguna manera esa carta lo pone en marcha para ir en busca de aquel que fue. ¿Para vos hay algo que te interesa respecto de lo que se ha sido? Sí. No tanto lo que se puede llegar a ser y lo que se es, sino entender, en todo caso, para poder ser algo nuevo, entender qué se ha sido. Por eso también estaba el anterior, un hombre que estalló en 1000 pedazos. Sí. Bueno, me interesa la idea del camino, de cómo uno va cartografiando ese camino personal, improvisando, pero de alguna manera siempre con un espejo, tratando de no olvidar esa memoria, ¿no? Esa memoria. El personaje en un momento dice, en un momento para mí nodal de la película, dice: me perdí pero sabía dónde estaba. Ese es un concepto, digamos, que me... O sea, el saberse perdido conscientemente. Exactamente, estar en tiempo presente. Aceptar esa improvisación, digamos, que impone el perderse y aceptar la historia, digamos, ¿no? de él. Aceptar la historia. Y una vez que se acepta la historia, quizás uno se puede mover en ella. Sí. Y hasta casi modificarla y cambiarla, ¿no? Sí, o tal vez encontrar cierta paz. O tal vez irse. O tal vez irse. Irse por esta puerta, por ejemplo. En tu película el hombre camina, como ahora lo estás haciendo vos. En los créditos aparece un conjunto de citas, de libros. Solnit, no me acuerdo si está Sebald, si está Herzog, hay algunos más. Sí. Que son textos o autores recientes, algunos no tan recientes, que han hecho del caminar han planteado una idea en el caminar, ¿no? El caminar como no meramente como un lugar de desplazarse hacia algún lugar u a otro, sino como una forma de comprender la existencia. Y digamos,
obviamente el recurso más fácil para mí sería citar a Machado. O sea, lo importante es el camino, no sé a dónde uno va, etc. Pero, o se hace camino al andar, bueno, toda esa cuestión. Pero la realidad es que la película trabaja sobre esa idea. Si bien se supone o se entiende que hay un telos, que hay una dirección, que le está yendo a un lugar, a un árbol, donde está de alguna manera aquello que está relacionado con su tristeza. Pero te quería preguntar, ¿qué fue lo primero? ¿Una película sobre el caminar? ¿Una película sobre el duelo? ¿Una película sobre dejar una vida por otra? No, como te decía antes, para mí lo primero no son los temas, sino como las ideas o los conceptos en torno en los cuales me gusta trabajar e indagar. No sé, puede sonar un poco como una idea prehecha, pero me gusta meterme en lugares que desconozco. Digamos, me pasó con Bonino, que para mí en ese momento Bonino en sí, la película excedía la idea de Bonino, sino que estaba buscando otra cosa, y que en Bonino había ya una idea del caminar, del desplazamiento, de un personaje que huye, y siguiendo esa investigación, digamos, aparece la idea del caminar como esa idea del viaje, donde el viaje se convierte en una mutación existencial. El caminar, encontré en el caminar en esta investigación, digamos, y pensando, Lola, también me interesa mucho la ciudad, el caminar la ciudad, y si te pones a pensar el caminar de alguna manera, a partir del nomadismo, si querés, es la idea, a partir del nomadismo se crean las ciudades, ¿no? A partir de la errancia el hombre se empieza a desplazar, empieza a buscar comida, y hoy la idea del caminar suena, aparte me gusta mucho porque hoy caminar, yo creo que lo más raro de la película es cuando la gente ve a alguien caminar, ya no se camina. Entonces, casi que las ciudades están construidas por cuestiones de seguridad, por cuestiones de gueto, se están construyendo por los automóviles, pero ya no caminamos. Caminar por la ciudad de Córdoba en un barrio es encontrarse con más obstáculos que con una vereda. Entonces, en esta idea previa, que es la idea del andar, encontraba que esta mutación existencial era la manera de poder narrar lo que sentía el personaje. Entonces, en ese andar, para mí encontraba la forma, le daba fondo a ese personaje. Hay un tema que aparece en la película indirectamente, se va introduciendo justamente a partir de algo que está acá delante de nosotros, que son las rejas, o los lugares donde está la inscripción que el espacio tiene dueño. Exactamente. ¿No? Hasta hacia el final pasa algo en torno a eso que no tiene importancia ahora. Pero hay algo también ahí, que hay límites para el caminante. Hay límites para el caminante. Y el caminante no los acepta. No los acepta. Bueno, el transhumante siempre se tuvo que mover, moviendo sus animales, pidiendo permiso en los terrenos que le eran ajenos, ¿no? Y en este caso, el personaje, la primera puerta que abre es la de la fábrica, abre la puerta de la fábrica para irse. Uno de los primeros planos de la película es que él empieza a abrir puertas. A mí también me interesa inscribir la película históricamente, si se quiere, de alguna manera. Bien. Entonces me parece que las pequeñas huellas, están las huellas de lo que significó la construcción de los lagos, de la construcción hídrica para la provincia de Córdoba, pero también lo que hoy significa la pérdida de ese espacio público, la gentrificación de ese espacio, del paisaje. Entonces, es la manera de escribir la historia, digamos, dentro del relato, ¿no? Bueno, de hecho, el parte de lo que pone en movimiento al personaje es saber que un lugar que está ligado a su memoria afectiva ha sido vendido. Claro. Y los quienes han comprado, lo han comprado para hacer lo que acabas de decir, gentrificar. Exactamente, sí. Entonces, de alguna manera, por eso te decía antes en la fábrica, que él está volviendo a ese personaje que recupera una identidad de sí, pero que ya no es, digamos, ¿no? Entonces también el territorio, la naturaleza, a mí no me interesaba un retrato de la naturaleza en sí, sino cómo la naturaleza le está diciendo a él quién es hoy o quién era.
¿no? Ujú. Entonces la naturaleza ahí juega como memoria. Y en eso también aparece, eso es curioso y paradójico, ¿no? Porque la naturaleza es una memoria, pero en la naturaleza es donde justamente se difuminan los signos de la memoria, los signos de la historia. Entonces es muy impresionante cuando aparecen la evidencia del pasado, las construcciones, ¿no? Hay fotos que vos empleás que son buenísimas, y junto con eso también la escuela, ¿no? Exactamente. Entonces ahí aparece que la naturaleza tiene una historia, ¿no? Los senderos se pueden ser tomados como si uno piensa en el sendero, los primeros caminos pueden ser tomados como los primeros relatos de la historia. Un sendero es un relato. A mí me interesaba mucho, digamos, también en esa idea, en esos conceptos con los que estaba trabajando, recuperar una cosa que se quiere ancestral. Esos senderos que recuperaba como esa idea de que el sendero es un lugar de rito, es un lugar de descanso, es un lugar también de recuerdo. Los primeros nómades recuperaban los caminos porque recordaban algo ahí. Uh-huh. ¿No? Entonces puedo pensar la estación de servicio, puedo pensar la escuela, puedo pensar ese encuentro con un otro como el menir. Como un lugar de recuerdo del nómade. Como el menir, Claro. esa primera construcción artificial del hombre en el paisaje natural, digamos, ¿no? Te quería preguntar algo en torno a las cuestiones formales, Sí. pero también algo que quizás es lo que permite articular forma y relato, que es la aparición de una mujer que se dedica al dibujo de las plantas, ¿no? Y ahí también se introduce una dimensión de la ciencia, una forma de clasificación de la pasión clasificatoria de las ciencias. Y ya es un momento que la película parece introducirse, uno sabe si es un sueño, si es algo imaginado, por un lado no, por un lado sí, pero la película se desentiende en ese instante de estrictamente lo verosímil, no porque tenga que ser verosímil algo, simplemente cambia el código de representación, me parece, Sí. y entra en una suerte de ensoñación o de deriva poética. Sí, yo creo que toda la salida de la fábrica puede ser pensada como un sueño. Hasta me gusta la idea. Claro, claro. Pero de alguna manera ese primer encuentro con el personaje para mí es muy importante porque él se enfrenta a alguien que viene de la ciencia, que taxonomiza aquello que él naturalmente ha sido constitutivo de sí. Uh-huh. Y de alguna manera ese diálogo con alguien que viene de la ciencia dura le permite de alguna manera hacerse fuerte, recuperar esa memoria olvidada de la cual él habla. Entonces me parece importante en esta idea de recuperación de memoria confrontarla a lo opuesto. Y entonces ahí donde aparece la idea de la ciencia y donde aparece la botánica. Uh-huh. Te quería preguntar sobre algo, ya estamos promediando el final de este encuentro, pero no puedo dejar de decir la importancia que tienen. Bueno, Limarsi es un actor, sin él no hay película, No, literalmente. Pero detrás de cámara hay alguien que tampoco habría la misma película, No. que es Ezequiel Salinas. Hay una escena que parece, él duerme, se queda dormido en la noche, y es un plano rarísimo, donde yo te diría parece un plano de Sokurov de madre e hijo. ¿Por qué fue eso así? En algún momento decidimos cuando estábamos en el campo, cuando estábamos en la montaña, en el Valle de Calamuchita, que no nos podíamos desplazar con el camión, con todos los técnicos, con todos, que teníamos que salir a cazar algo. Y bueno, Ezequiel fue para mí una mano, no la mano derecha, sino la persona que me guió, que me llevó. Tus ojos. Mis ojos, exactamente. Los ojos en los pies, o los pies en los ojos. Pero además fue el que me enseñó a estar en un rodaje, a evitar el rodaje, que eso es un montón. Y entonces en un momento salimos como a cazar, vimos que la luz nos pertenecía, vimos que estaba ese arroyo, que estaba ese bosque, que nos estaba tamizando la luz. Y Pablo sabía lo que tenía que hacer sin que le dijésemos nada, y en un momento él estaba acostado mientras nosotros estábamos buscando cosas con la cámara. Y estábamos con el Octavio Bertone y Octavio dice, miren para allá. Y naturalmente el sol apareció entre el follaje. Una vez que aparece el sol, se le posa en la cara y después es lo que se ve en la película. Para mí es
uno de los momentos más bonitos, digo, que va a ser más recordado de la película va a ser ese.